El Coloso de Rodas. Una maravilla que ha capturado la imaginación de generaciones. Un nombre susurrado con asombro. La gente de todo el mundo ha quedado fascinada por su grandeza. Un monumento a la ambición, construido para celebrar la victoria y la libertad. Una historia trágica perdida en el tiempo. Aunque su existencia fue breve, su impacto fue inmenso. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su magnificencia lo colocó entre las estructuras más legendarias de la historia. Se mantuvo en pie por apenas 56 años. Un breve destello en la vasta cronología de la humanidad. Sin embargo, su leyenda continúa cautivándonos. La imagen de este coloso ha perdurado a través de los siglos. Imaginen un gigante de bronce. Una figura imponente que dominaba el horizonte. Tan alto que se extendía a ambos lados de un puerto. Una entrada majestuosa para los navegantes. La luz del sol brillaba en su superficie pulida, reflejando los rayos del sol y deslumbrando a todos los que lo veían. Los barcos navegaban bajo sus poderosas piernas. Una vista que inspiraba tanto temor como admiración. Esto no era un mito. Era una realidad tangible, una proeza de la ingeniería antigua. Este era el Coloso de Rodas. Una estructura que simbolizaba la grandeza de su tiempo. Pero el coloso era más que una simple estatua. Era un símbolo, un emblema de la resistencia y la determinación. Representaba la victoria de Rodas sobre sus enemigos. Un recordatorio constante de su triunfo. Encarnaba el espíritu de un pueblo, la esencia de una civilización que valoraba la libertad y la independencia. Un testimonio de la ingenuidad humana. La capacidad de los antiguos para crear algo tan monumental. El coloso es un recordatorio. Nos enseña sobre la impermanencia de las grandes obras. Nos dice que incluso las creaciones más grandiosas se derrumban, que la gloria es efímera. Nos inspira con la audacia de sus creadores. Esta es su historia, una historia de ambición, triunfo y tragedia. Una historia que sigue viva en nuestra memoria colectiva. Mitos y leyendas rodean al coloso. Desde tiempos inmemoriales, las historias sobre esta majestuosa estatua han capturado la imaginación de muchos. Historias transmitidas de generación en generación. Los ancianos narraban cuentos fascinantes a los jóvenes, manteniendo viva la tradición oral. Cada relato más fantástico que el anterior. Manuscritos antiguos están llenos de exageraciones y maravillas que desafían la realidad. Un mito popular afirma que el coloso estaba de pie con las piernas separadas. Esta imagen ha perdurado a lo largo de los siglos. Los barcos navegaban entre ellas. Se decía que los marineros pasaban bajo la sombra del gigante, maravillados por su grandeza. Otra leyenda habla de un espejo gigante. Este espejo, según las historias, tenía poderes extraordinarios. Se decía que el coloso lo sostenía. La imagen del coloso con el espejo ha sido una de las más perdurables. Podía reflejar los rayos del sol. Este reflejo, según las leyendas, tenía la capacidad de deslumbrar a los enemigos, incendiando barcos enemigos desde lejos. La idea de un arma tan poderosa ha fascinado a muchos. Si bien estas historias son cautivadoras, son solo eso, historias. La realidad, sin embargo, es igualmente fascinante. La evidencia arqueológica pinta un panorama diferente. Los descubrimientos en Rodas nos ofrecen una visión más precisa de la historia. La entrada del puerto no era lo suficientemente ancha como para que el coloso se mantuviera a horcajadas. Esta revelación cambia nuestra percepción del mito. Estos mitos, aunque falsos, revelan algo importante. Nos muestran cómo las leyendas pueden influir en la cultura y la historia. Muestran el impacto del coloso en la imaginación humana. La estatua, aunque no como se describe en los mitos, sigue siendo un símbolo de grandeza. Un testimonio de su grandeza. La verdadera historia del Coloso de Rodas es tan impresionante como las leyendas que lo rodean. El coloso tuvo un final desafortunado. Un terremoto azotó Rodas en el año 226 a.C. La estatua, debilitada en las rodillas, se derrumbó. Quedó destrozada en el suelo. Algunas historias afirman que los rodianos se negaron a reconstruirlo, temiendo haber enojado a los dioses. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esto. La realidad es probablemente más práctica. El costo de la reconstrucción habría sido astronómico. El bronce en sí era inmensamente valioso. Los restos del coloso permanecieron intactos durante siglos. Un testimonio del poder destructivo de la naturaleza.
un recordatorio de la naturaleza fugaz incluso de las creaciones más grandiosas. El coloso se construyó en el siglo III a.C. Era un tributo al dios Helios. Él era el dios del sol y la deidad patrona de Rodas. La estatua fue diseñada por el escultor Chares de Lindos. Era de la ciudad de Lindos en Rodas. Le tomó 12 años completarla. El coloso medía aproximadamente 33 metros, o 108 pies, de altura. Estaba hecho de placas de bronce. Estas se colocaron sobre un armazón de hierro. Fue una hazaña de ingeniería notable para su época. Sección 5. Ecos del coloso, legado e inspiración. El coloso puede haber desaparecido, pero su legado sigue vivo. Continúa inspirando a artistas, escritores y soñadores. Ha aparecido en innumerables obras de arte. El coloso representa la cima del logro humano. Encarna el espíritu de innovación y ambición. Incluso hoy en día, sirve como un recordatorio de lo que podemos lograr. La historia de la estatua es un poderoso recordatorio. No importa cuán grandiosas sean nuestras creaciones, en última instancia son transitorias. La naturaleza tiene la última palabra. Sin embargo, el espíritu humano perdura. Sección 6. El coloso en los tiempos modernos. Hoy en día, el coloso es más que un simple recuerdo. Es un símbolo de una época pasada, una fuente de fascinación para personas de todo el mundo. Aunque no queda ningún rastro físico del coloso, su imagen persiste. Abundan las reconstrucciones e interpretaciones artísticas, cada una intentando capturar su majestuosidad perdida. El coloso es un tema popular para documentales y programas de televisión. Su historia continúa intrigando y cautivando al público de todas las edades. Sección 7. El coloso y las maravillas de la ingeniería. El coloso de Rodas se erige como un testimonio de la ingenuidad de los antiguos griegos. Su construcción involucró técnicas de ingeniería avanzadas para su época. El inmenso tamaño y peso de la estatua plantearon desafíos importantes. El uso de placas de bronce sobre un armazón de hierro fue un enfoque innovador. Permitió la creación de una estructura tan colosal. El impacto del coloso en la ingeniería es innegable. Mostró las posibilidades de la construcción a gran escala, inspirando a las futuras generaciones de constructores e ingenieros. Sección 8. El coloso, un símbolo de la ambición humana. El coloso encarna la ambición ilimitada de la humanidad. Su misma existencia es un testimonio de nuestro deseo de ir más allá de lo común, de dejar nuestra huella en el mundo. El pueblo de Rodas, al construir el coloso, buscó crear algo verdaderamente extraordinario. Un monumento que no solo honraría a su dios, sino que también inspiraría asombro en todos los que lo contemplaran. El coloso nos recuerda que somos capaces de grandes cosas. Nos anima a soñar en grande y a luchar por la excelencia en todos nuestros esfuerzos. Sección 9. Conclusión. El atractivo perdurable del coloso. El coloso de Rodas puede haber desaparecido de la tierra, pero su leyenda continúa resonando a través del tiempo. Este colosal monumento, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ha dejado una huella indeleble en la historia. Se erige como un poderoso símbolo de la ambición humana, un testimonio de la ingenuidad de los antiguos griegos. La estatua dedicada al dios del sol Helios no solo representaba la victoria y la libertad, sino también la capacidad humana de soñar en grande y lograr lo imposible. Si bien los detalles exactos de su construcción y apariencia permanecen envueltos en misterio, su impacto en la historia y la cultura es innegable. Los relatos antiguos describen una figura imponente, de más de 30 metros de altura, que se alzaba majestuosa en la entrada del puerto de Rodas. El coloso capturó la imaginación del mundo antiguo y continúa fascinándonos en la actualidad. Su imagen ha sido recreada en innumerables obras de arte, literatura y cine, manteniendo viva su memoria a través de los siglos. El coloso de Rodas nos recuerda que incluso las creaciones más grandiosas son impermanentes. La estatua, que se mantuvo en pie durante poco más de medio siglo, fue derribada por un terremoto, pero su legado perdura. Sin embargo, el espíritu humano, nuestra capacidad de innovación y nuestro impulso por crear perduran.
La historia del Coloso nos inspira a seguir adelante, a construir y a soñar, a pesar de los desafíos y las adversidades. Y es en este espíritu que el legado del Coloso realmente sigue vivo. Nos recuerda que aunque nuestras creaciones físicas puedan desvanecerse, las ideas y los sueños que las inspiran pueden trascender el tiempo y continuar inspirando a futuras generaciones.